السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين. और बदी का बदला की जाने वाली बदी के बराबर. La recompensa de un daño es un daño similar, mas quien perdona y su acto produce la reforma tendrá su recompensa con Allah. En verdad, Allah no ama a los inicuos. La enseñanza del Islam es que si alguien ha cometido algo erróneo y ha generado daño, sea pequeño o grande, un daño a gran escala, o sea, un adversario, de cada uno dice cómo tratarle, donde el objeto sea la reforma de esa persona. Ciertamente el Islam aboga por el concepto del castigo, pero también enseña el perdón y el sobreseer a los malos actos. Como han escuchado, el versículo que he recitado nos dice que el castigo de un criminal, un transgresor, hay que dárselo, pero el motivo detrás tiene que ser la reforma del criminal o de la persona que ha cometido la ofensa. Por lo tanto, cuando el objetivo de la retribución es la reforma, antes de castigar debemos pensar, ¿acaso castigando se puede cumplir este objetivo? Si después de una deliberación vemos las circunstancias de la persona que ha ofendido y se llega a la conclusión que se puede conseguir la reforma perdonando, hay que perdonarle, pero si no, hay que castigarle, hay que castigarle. Allah Ta'ala dice que si una persona se le perdona, al final Allah Ta'ala será el que dé la recompensa. Al final dice el versículo que Allah Ta'ala no ama a Innahu la yuhibbul zalimin. Allah Ta'ala no ama a los inicuos, y con ello nos ha dejado claro que si en el castigo
si os excedéis en el castigo, entonces seréis de los transgresores. En cualquier caso, este es el principio básico y la línea, el principio referente al castigo y a la reforma, que cubre los asuntos de nuestra vida personal, así como asuntos gubernamentales y así como también asuntos relacionados con asuntos internacionales. La razón real detrás de castigar a una persona que ha ofendido, el objetivo ha de ser la reforma y su mejora moral. El Islam, por lo tanto, nos enseña que bajo el contexto de este principio, uno no debe solo pensar en el castigo, sino que debe poner su énfasis en la reforma. Si se considera que con el perdón y la clemencia va a llevar a la reforma, hay que adoptar este camino, pero si la situación y las circunstancias determinan que el castigo les va a llevar a la reforma, entonces es mejor castigar. Ciertamente en el castigo uno debe tener en mente que hay que administrar este castigo en proporción al crimen cometido, porque si el castigo excede al crimen, entonces a esto se le denominará crueldad y opresión, y Allah Ta'ala no ama a la gente que comete crueldad. Por lo tanto, en el Islam no hay, a diferencia de otras religiones, extremismos o excesos. Encontramos el ejemplo más superlativo en la vida del santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Él perdonó incluso a sus más fieros y crueles enemigos al observar que estas personas que le habían ofendido se habían reformado. Cualquier tipo de crueldad e injusticia fue perpetrada sobre la familia, sobre un santo profeta, sobre su familia, sobre sus compañeros. ¿Qué crímenes se cometió contra él? Sin embargo, cuando el oponente pidió perdón y siguiendo las enseñanzas de Dios y su mensajero siguieron este tipo de vida, el santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam se olvidó de todo y les perdonó. En los hadices se relata que durante la emigración del santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, su hija Zainab fue atacada por una persona bárbara que era Habbar bin Aswad, y fue atacada con una lanza. En aquel momento estaba en estado, y debido a este ataque fue herida y perdió a su hijo, y al final estas heridas hicieron que perdiera su vida, y al que perpetró este crimen se le penó con la pena de muerte. En la victoria de Meca, esta persona huyó de Meca, pero cuando después el santo profeta sallallahu alaihi wasallam retornó a Medina, Habbar fue hacia el santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam en Medina y le dijo de forma humilde que yo huí de usted debido al miedo, mis crímenes son muy serios y usted me ha condenado a muerte. Sin embargo, tras ver las cualidades de su merced, su perdón, han hecho que vuelva, a pesar de que la pena de muerte ha sido ya decidida sobre mí. Su extensa compasión y su merced me han dado el valor para venir aquí y presentarme delante de usted. Dijo: oh mensajero de Dios, estábamos inmersos en el politeísmo y en la ignorancia. Dios, a través de usted, salvó a nuestro pueblo de la ruina y la devastación y nos dio la guía. Confieso mis crímenes y mis excesos y le pido
que no considere mi ignorancia. Así pues, el santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam perdonó al asesino de su propia hija y dijo, ve a Javar, que es un favor de Dios que tú has aceptado el Islam y has hecho un arrepentimiento sincero. Hay otra tradición que era un poeta, Ka'b bin Zahir, que escribía palabras sucias y obscenas, versos en contra de las mujeres musulmanas que deshonraban su castidad. También se decidió pena de muerte para él, y después, cuando se conquistó la Meca, el hermano de Ka'b le escribió para informarle de que Meca había sido conquistada y que le dijo que fueras delante del profeta para pedirle perdón. Él llegó a Medina y se hospedó en casa de algún conocido. En la oración del Fajr fue a la mezquita Nabawi para rezar detrás del santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sin presentarse dijo: oh mensajero de Dios, Ka'b bin Zahir se ha arrepentido y le está pidiendo perdón. Si usted me permite, se le puede presentar delante de usted. El santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, como no conocía su cara y supuestamente ninguno de los compañeros le reconoció, también es posible que Ka'b se hubiera cubierto con alguna bufanda, es decir, en aquel momento nadie le reconoció. El santo profeta sallallahu alaihi wasallam le dijo sí, que venga. Ka'b dijo: yo soy Ka'b bin Zahir, un ansari. Se levantó inmediatamente con el deseo de asesinarle, porque debido a sus crímenes se le había también acusado, se le había puesto la pena de muerte. Sin embargo, el santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mostrando una increíble compasión y simpatía, dijo: no, dejadle, porque él ha venido aquí para pedir perdón. Ka'b presentó entonces un poema, un qasida, en honor del santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, y el santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam le dio uno de sus sábanas más bonitas como recompensa. Este enemigo que había sido decretado para él la pena de muerte no solo es perdonado por el santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sino que abandona la ciudad llevándose un regalo del santo profeta Muhammad. Hay otros incidentes del santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam donde, después de que los oponentes se reformaron, él perdonó incluso a sus adversarios personales, a sus familiares cercanos que se le opusieron, y en general a los enemigos del Islam. Sin embargo, donde el castigo era necesario para conseguir la reforma, el profeta sallallahu alaihi wasallam administró también castigos. Por lo tanto, el verdadero objetivo, a la luz de esta injunción importante, es conseguir la reforma y no buscar una revancha o una retribución. El santo Mesías prometido, explicando el versículo 41 del Sura Shura, ha mencionado en sus libros y en sus citas repetidas veces. Encontramos referencias en 13 de sus libros, y es posible que sean incluso más. En 21 o 22 lugares han mencionado este tema. También en sus conferencias se ha hablado de ello. En el libro de la filosofía de las enseñanzas del Islam, explicando la filosofía del castigo y el perdón, dice que la recompensa del mal es el castigo correspondiente
a la luz del versículo que se ha leído, más si alguien perdona al ofensor y como consecuencia le reforma sin percibir daño alguno, es decir, si hace uso del perdón cuando es debido, el momento apropiado, aquel hallará su recompensa en Allah. Dice, el que perdona delante de Allah tendrá su premio. Con estos versículos no nos recomienda el Santo Corán la indulgencia incondicional ni la tolerancia del mal en todo momento, porque hay que combatir el mal, evitando castigar a los ofensores en todas las ocasiones. La enseñanza con estos versículos nos enseña más bien que una persona debe considerar si la ocasión requiere el perdón o el castigo, eligiendo la postura más indicada tanto para el ofensor como para el público. A veces, dice el Santo Mesías prometido, a veces un ofensor se aleja del mal tras ser perdonado, pero otras veces es el perdón que le incita a continuar haciendo el mal. Por consiguiente, Dios exaltado nos aconseja que no nos acostumbremos a perdonar ciegamente en todas las ocasiones, sino que consideremos cuidadosamente cuál de los dos, o el perdón o el castigo. Hay que mirar con toda la atención que dónde se encuentra la virtud, en el perdón o el castigo. ¿Cuál de los dos representaría la virtud? Y nos pide que actuemos de acuerdo con tal consideración. Hay personas que son tan rencorosas que nunca olvidan los daños que se les hizo a sus padres a lo largo de generaciones. Recuerdan hasta afrentas a sus abuelos, y hay otras personas que llevan el perdón y la indulgencia a tal extremo que a veces alcanzan el límite de la desvergüenza. La debilidad que suponen ellas el perdón y la indulgencia no es compatible con la dignidad, el honor, los celos y la castidad. Su conducta empañará su carácter y su perdón e indulgencia solo le acarreará la desaprobación de los demás. Por esta razón, el Santo Corán hace hincapié en la importancia de practicar todas las cualidades morales en el lugar oportuno y en la ocasión debida, condenando la práctica de cualquier cualidad moral en los momentos inadecuados. Por lo tanto, este es un tema básico, principio básico en la filosofía islámica, y es primero que tenemos que encontrar qué es la virtud y cómo podemos llevar a cabo la reforma. A veces perdonar es una virtud porque se consigue la reforma, pero a veces perdonar se vuelve algo negativo e inmoral porque la persona que hace el mal aún se pone más fuerte. De la misma forma, a veces el castigo es una virtud y se convierte en algo bueno sobre la persona que ha mal actuado, porque un esfuerzo se hace para prevenir al ofensor de que siga cometiendo más maldades y que en su vida futura se salve de cometer injusticias. En los ejemplos que he citado de la vida del Santo Muhammad sallallahu alaihi wasallam, donde él perdonó, observamos una gran transformación en la que se generó en los que ofendían, los ofensores. Los oponentes de Islam que en los días anteriores habían hecho malas acciones se volvieron muy piadosos y sirvieron posteriormente al Islam cuando se reformaron. Por lo tanto, el Islam es una religión que completa y convence la importancia de sus mandamientos en cada momento. No dice, hoy los que hablan de las defensas de los derechos humanos se han ido al otro extremo. Aunque haya cometido un crimen horrendo,
los criminales en nombre de de los derechos humanos. A los criminales se les da tanta libertad que muchas veces algunos criminales pierden incluso el sentido de la culpabilidad de sus ofensas. Hay asesinos y asesinos contratados, o aquellos que han crecido en el orgullo, que no les importa la vida de los demás salvo la suya propia. La muerte debe ser el castigo de estas gentes, excepto si la familia de la víctima perdona al asesino. En la mayoría del mundo occidental, sin embargo, la pena de muerte no se da bajo el pretexto de los derechos humanos. Hay países que han hecho enmiendas a sus constituciones y en sus leyes se han quitado este castigo, pero al mismo tiempo observan a estos criminales como no se están reformando, sino que continúan cometiendo más crueldades e injusticias. Por otro lado, en otro extremo vemos a los países musulmanes donde el público se levanta en contra de los líderes de la nación e intentan quitarles de sus tronos. En lugar de se abra un caso y se administre el castigo que deba ser dado, si se lo merecen, se les mata de la forma más cruel posible con con la gente local. Este público, cuando cometen este tipo de crueldades, hay el respaldo de ciertos poderes que les están instigando para hacer esto. El Islam prohíbe todo tipo de extremismo y exceso. En las situaciones donde Allah Ta'ala nos ha dicho que debemos castigar, se aplica indiscriminadamente a todas las personas, ricos o pobres, y el Islam dice que des tanto castigo según el crimen cometido y tenéis que hacer regulaciones para reconducir o administrar el castigo. Vemos que en la implementación práctica del Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cuando él rigió en Medina y después los califas lo pusieron en práctica con sus ejemplos, cómo había que castigar y cuál era el objetivo del castigo. El Santo Mesías prometido, al Islam, nos ha explicado que no solamente hay que ver esto, que es cuál es el mejor interés del criminal, hay que ver, a veces, lo que tenemos que ver es qué es lo mejor para una sociedad. A veces es necesario que sacrificar una cosa pequeña por una grande, por una mayor, o teniendo en cuenta lo que es mejor para la sociedad, es necesario ver a la hora sobre el colectivo cuál es el efecto, cómo va a impactar eso en la sociedad. A veces perdonar crea una concepción errónea en la sociedad y ven que un gran criminal es exonerado a pesar de haber cometido una ofensa muy seria. La gente mal pensada están siendo motivadas para seguir cometiendo excesos y después, pidiendo perdón, serán librados del castigo. Este es el estado de los asuntos que da lugar a envalentonar a los criminales y les da más confianza para cometer ofensas. De la misma forma, la gente que es decente, sincera, se empiezan a asustar y pierden la paciencia y se empieza a notar la ansiedad. Para quitar esta ansiedad empiezan a pensar en fórmulas y la mayoría, sin duda, están relacionadas para su propia protección en un periodo donde no hay ley. Incluso, debido a un estado donde no hay ley, si hay una falta de protección, el público intenta tomar las leyes en sus manos. Tristemente, esto, a pesar de tener esta bella enseñanza islámica, vemos que en los países musulmanes se ve y es como la administración apropiada del castigo y la clemencia
ha envalentonado a los criminales y está haciendo que otros empiecen a actuar de forma similar. El Mesías prometido ha dicho que cuando se aplique castigo perdón es de vital importancia la consideración del impacto que va a tener en la sociedad si el perdón envalentona al criminal, entonces es necesario castigar y no perdonar. En otra parte, el Santo Mesías prometido, comparando las enseñanzas bellas del Islam con el Torah y el Nuevo Testamento, dice en los Evangelios, dice que no combatas el mal. Dice que en el Evangelio es que no combatas el mal. La enseñanza de los Evangelios se inclina hacia la extrema lenidad y uno no puede poner en práctica, con excepción de algunas situaciones específicas. Por otro lado, la enseñanza del Torah se inclina hacia el extremo opuesto. Solo enfatiza en un solo punto y es vida por vida, ojo por ojo, oreja por oreja y diente por diente. No menciona el nombre del perdón. El hecho es que, como estos libros fueron revelados para un periodo específico, para un pueblo específico, para un público en particular, sin embargo el Santo Corán nos ha mostrado un camino puro que está libre de los dos extremos y que está de acuerdo exactamente con la naturaleza humana. Por ejemplo, el Santo Corán dice que la recompensa de una es el versículo que hemos leído ahora. La recompensa de un daño es un daño similar, más quien perdona y su acto produce la reforma, teniendo en cuenta que se va a reformar y no esté sea en el momento apropiado. Para esa persona que perdona, tiene una recompensa que será de Dios. Mirad qué enseñanza tan pura. Se permite la venganza, pero también se contempla la perdón. Se puede pedir la venganza, pero también se está considerando el perdón con la condición de que, y también se dice que tendréis un castigo de Dios, una recompensa de Dios. Pero el Santo Corán ha presentado la condición de la reforma. Y entonces tenemos que ver cuál de las enseñanzas va con la naturaleza humana y se adapta a la naturaleza humana. Y es la enseñanza del Islam que para la solución de todos los problemas del tiempo y del mundo es la que presenta la solución. El Islam dice que una vez que hayas perdonado tienes que remover todo tipo de malicia y de odio de tu corazón. El Santo Mesías prometido dice que algunas personas tienen tanto rencor que recuerdan cosas de la época de sus abuelos y no perdonan. Dijo que esto no es un signo de un verdadero creyente, que almacenen el rencor en sus corazones. Poniendo el ejemplo del santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tenemos que durante la batalla de Uhud, Hind, que era la esposa de Abu Sufyan, mutiló el cuerpo del tío del santo profeta Muhammad, Hamza. Le cortó su nariz, sus oídos y otras partes del cuerpo y desfiguró hasta tal extremo. Luego le comió el hígado crudo. Llegó al extremo de la crueldad y la barbaridad. Y por otro lado, a pesar de todo ello, el noble ejemplo del santo profeta Muhammad es que después de la conquista de Meca, Hind, la esposa de Abu Sufyan, vino en una reunión donde el santo profeta estaba. Ella no podía
a decirlo abiertamente, porque tenía una pena de muerte sobre ella. Hizo el Bet en compañía del Santo Profeta, se hizo musulmana, y durante ese tiempo se hicieron algunas preguntas al Santo Profeta. El Santo Profeta reconoció su voz y al escucharla dijo: ¿eres la esposa de Abu Sufyan, Hind? Ella dijo: sí, profeta de Allah, me he hecho musulmana de corazón. Por favor, perdóneme todo lo que ha pasado en mi pasado. El Santo Profeta Muhammad la perdonó y le produjo tal impacto que incluso se transformó más aún. Fue a casa y preparó una comida para el Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cocinando 2 corderitos, y se lo presentó delante del Santo Profeta y dijo que hay escasez de animales hoy, y le presento este pequeño regalo. El Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam oró por ella y dijo: oh Allah, bendice las cabritas de Hind. Como resultado de esta oración, se dice que tuvo un rebaño tan grande que era imposible para ella mantenerlo. El Santo Mesías Prometido constata que hay una sección de gente que no sabe perdonar y, como he mencionado, guardan todavía el rencor de los abuelos o los bisabuelos. Por otro lado, hay personas con tan poca vergüenza que incluso permiten, en nombre del perdón, aceptan actos vergonzosos. Por lo tanto, no hay que ser un desvergonzado, ni tampoco hay que ser cruel. Si alguien ataca el honor o la castidad de su hija o su hermana, dentro de las leyes tiene que actuar, y no es cuestión de perdonar. Por lo tanto, hay una diferencia entre el perdón y un acto que sea vergonzoso, pero no hay que tomar la ley en las manos de uno. Como he mencionado, el Santo Mesías Prometido nos ha dicho en numerosas ocasiones este tema, y voy a presentar algunos otros escritos. Parece que en cada caso el Santo Mesías Prometido está hablando del mismo tema, pero en cada parte lo que nos ha dilucidado se ven diferentes consejos y diferentes perspectivas. Dice en un lugar que la recompensa de un acto malo debe ser proporcional a la maldad cometida, pero si una persona perdona el pecado y con ello se produce la reforma y no la maldad, Dios está contento con él, y su recompensa se la dará a Dios. A la vista del Santo Corán, no es necesario castigar en todos los momentos, ni tampoco perdonar es recomendable en cualquier situación. Más bien, hay que buscar el tiempo y el lugar para ser considerado, y eso debe ser lo apropiado. No castigar o perdonar debe ser implementado de acorde en cualquier... Dios se contenta con una persona cuyas intenciones son puras y el objetivo de sus acciones y trabajos es conseguir la reforma. Para perdonar a una persona que es culpable, Dios no se va a contentar. Una persona que permite que sea desvergonzada. Hay que tener enfrente las dos situaciones. No hay que ser tan desvergonzado que se perdonen todo tipo de actos, es decir, que sea tan tierno que permita cualquier tipo de acto, y tampoco que su único objetivo sea solamente mostrar la venganza. Teniendo en cuenta estos límites, uno tiene que tener en cuenta el perdón y el castigo. A este respecto, los responsables y la administración de la comunidad tiene que tener en mente, en general se tiene en cuenta, a veces se toman decisiones en contra de la gente y se me envían recomendaciones. Yo no estoy diciendo que se hace por una venganza, pero ciertamente a veces ocurre
que el que da las recomendaciones se inclina mucho hacia la dureza. A veces a veces otros se inclinan más hacia el perdón. Y con ello nacen también defectos. Por lo tanto, no es agradable castigar ni es recomendable perdonar siempre. El objetivo real es conseguir el contento de Dios, y esto es posible cuando la reforma de la persona es el único objetivo. Los departamentos relevantes de nuestra administración, sean Umure Ama, es decir, el Departamento de Asuntos Generales o el CASA, los jueces tienen que ir estudiando con mucha consideración y delibación la profundidad para entender que el verdadero sistema y estas condiciones puedan desarrollar en nuestra comunidad, al que al final permitan ganar el contento de Dios. Y para ello debemos pedir a través de las oraciones a Dios Todopoderoso. Cuando se toma una decisión debe ser hecha con oración, y después se deben enviar las recomendaciones al Jalifa del momento para que esta persona se libre de cualquier mala influencia por parte del quien le está acusando, y de esta forma permanezca también la administración de la comunidad y no sea un motivo de intranquilidad dentro de la comunidad. En uno de sus libros, el Nasime Davat, el Mesías Prometido, explicando las críticas hacia el Islam y que los no musulmanes deberían saber acerca de esta bella enseñanza del Islam, él dijo de forma muy abierta que esta enseñanza es tan bella que no se puede encontrar en otra religión. Dice: si alguien te hace daño, por ejemplo, te rompe tu diente o te pegan el golpe, el castigo en el ojo, el castigo debe ser similar. Pero si tú le perdonas el pecado y con ello sale una buena acción, y el que perpetra el daño ya no va a volver a cometer este acto, entonces perdonar es mejor, y la recompensa vendrá de Dios. Mirad, en este versículo se han mencionado los dos aspectos, es decir, el perdón y el castigo están relacionados con el tiempo y el espacio. El castigo y el perdón están relacionados con el tiempo y el espacio. Según el tiempo y el espacio, lo sabio implica que debe aplicarse un criterio sabio. Por ejemplo, vemos cómo el calor y el frío, según las condiciones se emplea, vemos que no llevamos un tipo único de dieta, sino que cambiamos nuestras dietas dependiendo del calor o el frío, o también las necesidades del calor son unas, las necesidades en el frío son otras, hacen falta distintos tipos de comidas. Este principio opera, es una ley natural y funciona. Por ejemplo, dice Azur, en el frío y en el calor se cambian nuestras ropas. Por lo tanto, nuestra condición moral también nos pide un cambio dependiendo del tiempo y el espacio, como hacemos con las dietas, y Allah Ta'ala ha dado distintas debido a los cambios estacionales, y lo mismo ocurre también con nuestras ropas. Todo ello funcionan según la ley natural, y nuestra ley moral también depende de las circunstancias. Hablando del calor y el frío, quiero decir que aquí en el verano la gente se desnuda, y especialmente las mujeres. En invierno se ponen las bufandas y tienen sus abrigos, que es una vestimenta adecuada, pero esta misma vestimenta, si se lo pone una mujer musulmana,
una mujer que cubra su cabeza y no que le cubre, si se tapan la cabeza en el verano, para ellos dicen que están rompiendo los derechos de las mujeres. De hecho, el gobierno ha comenzado a interferir en este aspecto, y esta interferencia es de otro tipo, que no trae una reforma, sino que va a generar una injusticia. Recientemente el primer ministro dijo que habían considerado actuar en contra de las mujeres que se cubren en lugares públicos, o echar a estas mujeres del trabajo. Las leyes mundanas se han ido al otro extremo, y el objetivo van a crear desorden e intranquilidad. El Islam dice que no hagáis unas leyes o no toméis unas decisiones que generen inquietud, sino tomar unas decisiones que sean beneficiosas para la sociedad y para los individuos. Cuando estas decisiones sean hechas, también se ganará el contento de Allah. En cualquier caso, el Santo Mesías prometido dice que, de la misma forma que nuestra condición moral requiere cambios dependiendo del tiempo y el lugar, hay lugares donde uno ha de imponerse, hay otros donde el perdón cuando uno muestra su personalidad, se considera despreciable. Es decir, en cada momento requiere un comportamiento, y aquella persona que no cumple al momento apropiado es un bestia, no un humano, es un bárbaro, no una persona civilizada. El Mesías prometido nos ha dicho que, al igual que la ley de la naturaleza busca el momento apropiado, el lugar apropiado y la ocasión apropiada, como he dicho antes, es necesario, por ejemplo, un balance en la comida. Si utilizáramos solamente un tipo de alimento, no sería adecuado. Hoy los que son nutricionistas han creado una carta para sus pacientes para que darles de comer de forma apropiada, y han sido tratados con estas dietas simplemente. De forma similar tenemos en el tema de la ropa, de acuerdo al tiempo. En cualquier caso, el Santo Mesías prometido ha dicho que esta ley de naturaleza comprende también a los estados morales. Dice que si a veces se puede estropear un trabajo con mucho perdón, o puede estropearse con la intimidación. Es necesario aplicar esta naturaleza en el ser humano de acuerdo a los cambios que se generan debido a su naturaleza. Cuando se habla de la reforma, tiene que ser de acuerdo a la naturaleza humana, y esta es la diferencia entre un humano y una bestia. En otro lugar, el Santo Mesías prometido dice que el Santo Corán no ha permitido un acto innecesario de perdón, porque con ello la moral humana se deteriora, el sistema fenece. Se ha dado permiso a perdonar solo si permite la reforma. Es un tema muy importante. Si hay un perdón innecesario, el sistema de administración se derrumba y una persona se vuelve desordenada, empieza a excederse en sus limitaciones, y un sistema de administración no se puede mantener. Por lo tanto, la gente que son castigadas por el objeto de ser reformadas, en lugar de ser testarudos, deberían pensar cómo podemos reformarnos nosotros internamente, y para este propósito tienen que pedir perdón a Dios y reformarse. No se da ningún castigo en la comunidad como acto de venganza. Solamente se considera por la reforma, y este debe ser el objetivo, no solo para los responsables, no solamente es de los responsables, sino también los miembros son también responsables. Si uno tuviera que evaluar
en lo que le afecta en su día a día y las relaciones con los demás, y lo que él piensa, lo que piensa respecto a otros, y qué es lo que piensa respecto a sí mismo, esto traería un cambio muy bello en la sociedad. Por lo tanto, el objetivo real es que cada uno debe tener en mente que cada acción debe estar orientada para conseguir el contento de Allah. Cuando esto ocurra, la reforma tendrá lugar. En una ocasión, el Santo Mesías Prometido dijo que la recompensa de un mal es también un mal, sin embargo, si alguien perdona y el perdón tiene un propósito de reforma, esta recompensa depende de Allah. Por ejemplo, si se deja libre a un ladrón y se envalentonará y cometerá más atracos, debe ser castigado. Si hay, por ejemplo, dos sirvientes y hay uno de ellos que solamente con una simple mirada hace que se avergüence de alguna mala obra, ahí ha visto que está haciendo algo malo y simplemente mirándole él intenta reformarse. Esto es su forma. En este caso no es necesario castigarle severamente. Algunos solamente entienden con signos y no es necesario decirles más. Al mirarles simplemente ya se reforman. Pero hay otros que cometen la maldad a propósito. Si son perdonados, son peores. Es mejor para esa persona castigarla. Decidme entonces cuál es la enseñanza mejor, la del Santo Corán o la del Evangelio. ¿Qué es lo que quiere la ley natural? La ley natural quiere la acción apropiada según la ocasión. No hay otra enseñanza igual a esta enseñanza de reforma por el perdón. Una persona civilizada es la que tiene que seguir al final. Cuando una persona sigue esta enseñanza, gana el esfuerzo se preocupa en esforzarse, contemplar e intuir. Se dice que al mirar por doquier y al contemplar se gana en la intuición. Dice que el Islam pone restricciones. Mirad esta misma ordenanza, y es que uno contemplando gana la intuición. Si es necesario perdonar, debéis perdonar, pero si una persona es corrupta, la recompensa de un mal es otro mal. De la misma forma, hay otras puras enseñanzas del Islam que son como el día lúcido. Debemos tener en cuenta estas dos cosas, por lo tanto, y debemos tener presente que tenemos que reformarnos y prohibir las malas obras. Tenemos que crear un entorno de paz y seguridad en la sociedad. Y lo más importante es que tenemos que ganar el contento de Allah, porque Él no quiere a la gente cruel. Que Allah Ta'ala nos dé la oportunidad de comprender las enseñanzas del Santo Corán y actuar sobre ellas. Después de la oración voy a leer una oración funeral sobre el señor Bilal Mahmud Sahib, hijo de Mumtaz Ahmad Sahib, Darul Yaman Garbi Shakar de Rabwa. El fallecido Bilal Mahmud Sahib era hijo Mumtaz Sindhi Sahib. Fue asesinado en la noche del 11 de enero de 2016 en Rabwa. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Estaba yendo a su casa por la noche cuando unas personas en una motocicleta le dispararon y le asesinaron. Según los detalles, volvía a casa de su tienda en Bilal Market a las 9, que estaba cerca de la estación, y unas personas en la motocicleta le dispararon y huyeron. El Bilal Sahib recibió 5 balazos, de los cuales 2 le dieron la cabeza. Fue llevado al hospital Fazl Umar y después de ayudarle la primera ayuda se le llevó al Air Hospital en Faisalabad, donde los doctores estaban esperando para que su condición se estabilizara y no habían empezado a operarle cuando él falleció. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nació en 1989 en Gord Bilal Nagar, cerca de Naukot.
en la provincia Mirpurkhas, conformaba el Waqf No, estudió hasta Metrek. En 2003 falleció su padre y se vinieron a Rabwa. En 2008 renovó su Waqf y fue designado como trabajador en la oficina del Wasiat Sandra Ahmadiyat. Sirvió allí hasta su muerte. Tenía una pequeña tienda y por las tardes iba allí. Tuvo la oportunidad de trabajar en su zona en distintas capacidades y esos días también trabajaba como secretario de Wasiat. Él fallecido se casó en abril de 2015 y su mujer está esperando ahora un hijo. Que Allah Ta'ala muestre sus bendiciones sobre ella y que muestre sus bendiciones sobre la progenia. A venir era muy noble, compasivo, social, muy serio en su trabajo, tenía una relación muy buena con el Khilafat, era muy cordial con todos, con los familiares tiene una relación muy buena, una relación de amor con su madre y sus hermanas. Deja detrás su mujer, la señora Bush Mubashira Bilal Saheba y su madre Mubaraka Mumtaz Saheba, y un hermano y dos hermanas. Son los familiares que deja. Fue el secretario Karpardas y el actual han escrito que era muy trabajador, nunca mostró algún tipo de pereza o escatimo. Él siempre intentaba sonreír, llegaba a la oficina siempre a su hora, cualquier trabajo que se le daba lo hacía inmediatamente. Estos trabajadores son pocos los que se encuentra que estén siempre sonriendo. Tenía su trabajo en su obediencia, era excepcional, trabajaba siempre en trabajos de la comunidad. Nasir Sahib, que es el secretario Karpardas, escribe que el mártir tiene una relación con el Jalifa muy alta y le envidiábamos que Allah eleve su estatus y dé paciencia a todos sus queridos, a los que ha dejado atrás. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.